De María nunquam satis, dice la preciosa frase latina. El día de hoy, los católicos estamos de fiesta, celebrando la Inmaculada Concepción, una imagen muy importante para nosotros los católicos. Una fiesta impresionante, porque celebramos la concepción de la única mujer, bueno, el único ser sobre la tierra que no tiene pecado. Estamos hablando ni más ni menos que de la nueva Eva, la mujer que vino a limpiar el desorden que Eva creó con el pecado original. La reina de reinas, nuestra dulce y santísima madre. El dogma de la Inmaculada Concepción, que los protestantes detestan, que los ortodoxos no aceptan y que tuvo que intervenir el Espíritu Santo para que se declarara verdad. Que la Santísima Virgen fue pura antes, durante y después del parto y que no concibió pecado original. Eso vamos a hablar el día de hoy. Enhorabuena por esta fiesta para los católicos que celebramos con mucho orgullo, con mucha emoción, con mucho entusiasmo y sobre todo con mucha esperanza, porque clamamos a la Virgen del Santísima Madre que nos venga a rescatar de esta bestia llamada Diablo. Te invito a que me acompañes, de seguro no te vas a arrepentir. Y sin más, comenzamos. Muy buenos días, tardes o noches, depende de la hora en que nos sintonices. Te damos la más cordial bienvenida a una nueva entrega de contenido que hacemos aquí en tu canal. Amigos de Jesús Nazareno, gracias por acompañarnos y permitirnos llegar una vez más a tu corazón, estar contigo presentes, sobre todo compartir las maravillas, los retos, los problemas y la información más destacada de la Iglesia Católica, lo que muchos no te van a decir o te lo van a decir a medias o lo que muchos no quieren que sepas. Te damos la más cordial bienvenida. Te mando un cordial saludo donde quiera que te encuentres y desde donde nos mires. Te invito a que te suscribas al canal. Si no lo has hecho, ojalá y lo puedas hacer. Es gratis, no te cuesta nada y nos ayudas muchísimo, al igual que nos regales un like. Si la información te parece apropiada y quieres compartirla con las demás personas, igual comparte este video para llegar a más personas. De hoy vamos a hablar de la Inmaculada Concepción, una fiesta preciosa para nosotros los católicos, que es interesante, fundamental y que la tenemos que, bueno, es un dogma de fe para que mejor se entienda, es decir, creerla sí o sí. El católico que se sienta católico tiene que creer esto y defender este dogma delante y frente a quien sea. Voy a mostrarte la información para entrar en materia rápido y luego no te vayas a distraer, ya que estos videos pues son un poquito más reducidos, ¿verdad? Vámonos directamente a la información. Aquí tenemos la imagen de la Santísima Virgen en su Inmaculada Concepción. ¿Cómo fue ese desarrollo de este dogma? Muchos no lo saben, muchos sí. Ojalá los que lo sepan lo corrijan si es que nos equivocamos y los que no lo sepan estén pendientes para corregir para aprender de este dogma tan importante. O concepción sin mancha de pecado original. Esta expresión es muy importante para nosotros los católicos indica de forma negativa la presencia indica de forma eh, negativa la presencia de María por gracia singular en el ámbito de la santidad de Dios, ya que desde el primer instante de su existencia se trata de una verdad de el misterio de la Madre de Jesús, que fue madurado con el tiempo en la conciencia de la Iglesia a través de un lento camino de meditación de fe y de reflexión teológica que solamente con la verdad de fe fue declarado por el Papa Pío IX en la bula papal Ineffabilis Deus del 8 de diciembre de 1954, mis queridos hermanos. Sí, es importante esta información porque a veces no sabemos ni de dónde vienen las fiestas, ni cómo es que vienen. Es interesante que podamos leer esta información. En el ámbito de la comunidad cristiana, los protestantes no reconocen este dogma o esta verdad por no estar atestiguada explícitamente en la Sagrada Biblia, en las Sagradas Escrituras. Los cristianos ortodoxos tampoco
aunque ellos confiesan en diversas expresiones la santidad plena y radical de María, Santísima Virgen, no aceptan la verdad dogmática de la Inmaculada Concepción, porque recurren a unas conceptualizaciones teológicas distintas para expresar la singularidad de la situación de la Santísima Virgen por el hecho de que no reconocen el magisterio del Papa, sobre todo no lo toman como algo infalible. Es importante tener en cuenta el recorrido plurisecular que ha llevado a la Iglesia a la formación de este dogma mariano e intentar captar e ilustrar su verdadero sentido en el contexto de la verdad cristiana más amplio y complejo, eh, centrado sobre todo en Jesucristo, que es el Hijo de la Santísima Virgen María. Entonces vamos por partes, querido hermano en Cristo. Este dogma de la Santísima Virgen María es de la Inmaculada Concepción, tiene sus problemas al inicio, no es reconocido por todos en la iglesia, los ortodoxos no lo reconocen, los protestantes menos, pero aquí lo que nos duele un poquito más que los ortodoxos, porque los ortodoxos no reconocen el magisterio de la iglesia, pero tampoco ellos dicen que María es santa, los de la iglesia ortodoxa dicen que María es santa, claro que sí, pero no reconocen que fue limpia, pura desde un principio. ¿Qué significa Inmaculada Concepción? Está de más recalcarlo, pero no podemos dejarlo de hacer. Es la ausencia de pecado original en la Santísima Virgen. Ese es el punto importante. La ausencia de pecado. Ella no tuvo ningún pecado, ni original, ni venial, mucho menos mortal. Fue limpia desde un principio, fue preservada en un lugar privilegiado por Jesucristo o por los méritos del sufrimiento de Cristo. Fue preservada su Santísima Madre. Y muchos les cuesta creerlo, incluso los ortodoxos, son hermanos en la fe, no reconocen esto. Ellos tienen otro tipo de formación, ya los protestantes no se diga. Pero, ¿cómo ha avanzado este dogma? ¿Cómo ha avanzado este dogma en la Iglesia Católica? Este tuvo su desarrollo, sobre todo tiene que intervenir el magisterio. El dogma de la Inmaculada Concepción de María, la Santísima Virgen, representa quizás el caso más palpable de la importancia fundamental que tiene el sentido de la fe de la Iglesia como sujeto creyente y más particularmente como pueblo que vive de forma intuitiva y espontánea la fe cristiana, incluso contra las dificultades que presenta la teología. Un hecho claro se deduce en la historia del dogma de la Inmaculada Concepción la, la procedencia del sentido cristiano popular. Tuvieron que intervenir a favor de este dogma de la Santísima Virgen, este dogma mariano, también sobre la teología. Durante mucho tiempo titubeante en favor o en contra de este dogma sobre el magisterio que no se promovía en forma definitiva hasta el 1854, cuando eh, un diccionario de Mariología, San Pablo, Madrid, se dio a conocer este dogma en 1988 y 912, ¿no? Así más o menos habla esta información que nos dicen fuentes bíblicas sobre esa verdad. Es lo que vamos a analizar ahorita el día de hoy, qué es lo que la Biblia nos enseña. En el Antiguo Testamento hablaba, hacer alusión a la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente, la tentadora. La serpiente es el demonio. También los evangelios nos hablan de la Santísima Virgen María, que fue llena de gracia. En Apocalipsis también encontramos a la Santísima Virgen como era la que iba a derrotar al dragón. ¿Tuvo su tiempo difícil este dogma? Por ejemplo, en el Oriente, desde el siglo VI especialmente, con San Andrés de Creta, San Germán de Constantinopla y San Juan Damasceno, se empezó a hablar de la santidad original de María y a celebrar la fiesta de su concepción. Esta fiesta pasó a Occidente en el siglo IX
y se difundió a partir del siglo XI por todas partes. A pesar de que había oposición, había grandes opositores, santos, incluso teólogos se opusieron a este dogma. Esta oposición estaba motivada en el hecho de que la teología occidental, a partir, por ejemplo, de San Agustín, consideraban a María como una parte como llena de gracia, pero no reconocían que la Santísima Virgen podía ser inmaculada desde un principio, es decir, ellos creían que la Santísima Virgen pues tenía un don especial y que Cristo la había redimido como a todos, o sea, igualitamente que a todos, pero jamás decían que puede haber venido sin pecado original. Aquí es donde está la cuestión del asunto, ¿no? O sea, muchos teólogos reconocían que María, sí, claro, la Santísima Virgen, era una mujer especial y que era santa, que era todo eso sí, pero ellos nunca reconocían que María eh, venía limpia desde antes de nacer. Su Inmaculada Concepción fue pura, así que ella no pudo ni siquiera de cerca tocó el pecado, ¿no? Ese es el punto de la cuestión. Hubo mucho San Agustín fue uno de los que se resistió, incluso también Santo Tomás se mostraba renuente ante reconocer la Santísima, la Inmaculada Concepción, la sin mancha de la Santísima Virgen María. Tuvo que intervenir el magisterio, mis queridos hermanos en Cristo. El magisterio tuvo que intervenir. El magisterio de la Iglesia empezó a intervenir en esta cuestión en el Concilio de Constanza en 1438, que por entonces era todavía cismático, declaró esta doctrina como conforme a la fe. Ya el Papa Sixto IV aprobó oficialmente la fiesta y una misa que contenía la afirmación de la verdad, privilegio mariano. El Concilio también de Trento, al tratar del pecado original, afirmó que no intentaba comprender en su decreto la bienaventurada, inmaculada e inmaculada Virgen María. Clemente XI, en 1708, extendió la fiesta a la Iglesia Universal, pero fue Pío IX, cuando estoy recordando, fue Pío IX, quien proclamó como verdad de fe, es decir, como dogma, la doctrina que sostiene que la Beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original desde el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo, a los sufrimientos de Jesús Salvador y a la redención del género humano. Desde entonces, los sumos pontífices, especialmente Pío XII, con la encíclica Fulgens Corona en 1953, han intervenido varias veces para confirmar, precisar y profundizar el sentido de esta verdad mariana proclamada también incluso por varios concilios como el Vaticano II fue uno de ellos. Esto tiene su fundamento y tiene su significado teólogo de la Inmaculada Concepción. O sea, no creas que es cualquier cosa, pero tuvo sus dificultades porque el demonio de una forma u otra quería impedir que la Santísima Virgen fuera reconocida como la Inmaculada Concepción y que este dogma se proclamara. El fundamento de esta verdad, privilegio único de María, es la maternidad divina que tuvo la Santísima Virgen. La plenitud de gracia con la que Dios la adornó desde el primer instante de su existencia encuentra su razón fundamental en el hecho de que estaba destinada a convertirse en la madre del propio Hijo de Dios, redentor de la humanidad. A ese motivo hay que añadir también de la concepción activa de la Madre de Jesús en la derrota del pecado y del mal en el mundo entero, la que había sido llamada a prestar su concepción generosa y singular en la obra redentora del Hijo, tanto en la realización del acontecimiento redentor como en su asimilación provechosa por parte de los que son, por parte de los Dios radicalmente inmune ya desde el principio
y de librarla de todo mal, ¿no? Al indicar el significado teológico y espiritual de esta verdad, Mariana, la teología reciente se mueve en esa dirección. María es toda santa por la iniciativa soberana del mismo Dios. Y esto es importante que a nosotros nos quede claro, fue Dios mismo el que trató de irnos poco a poco madurando ese tema. Y fíjate, pasa algo curioso. Posteriormente de que el Papa lo declaró dogma, verdad de fe, el Papa Pío IX, cuando la Santísima Virgen se presentó en Lourdes, sí, fue cuando se presentó en Lourdes la Santísima Virgen, le preguntaban que cómo se llamaba y ella en 2 o 3 ocasiones dijo, soy la Inmaculada Concepción. De una forma u otra, afirmando, reforzando lo que se había dicho por el magisterio de la Iglesia. Queridos hermanos en Cristo, es motivo de alegrarnos. Este dogma tuvo su proceso, no se maduró así, había contraposiciones, había posiciones puestas, unas que se resistían, otras que no, para poder llegar a la conclusión de que la Santísima Virgen es pura desde el inicio y no tuvo pecado original. Unos decían, sí es santa la Santísima Virgen, pero no llegó a la tierra sin pecado. Ella tuvo que pasar por el proceso de liberación del pecado, como nosotros, cualquier ser humano. No, no, eso no. Incluso los teólogos de la Edad Media decían, es que sí es santa, pero ningún ser humano sobre la tierra puede venir limpio. Como es humana la Santísima Virgen, no es posible que venga sin mancha. Sí decían los teólogos de aquel tiempo. Sin embargo, el magisterio intervino y el magisterio dijo, es que viene sin mancha. Desde un principio es sin mancha, por eso se llama Inmaculada Concepción. Es muy importante esto y entenderlo sobre todo porque nos muestra cómo tiene sus procesos el llegar a las verdades de fe a las que la Iglesia ha llegado a lo largo de toda su historia. Resistencias, eh, jaloneos, pero sin embargo, al final de cuentas, Dios triunfa. Y cuando la Santísima Virgen se le apareció en Lourdes y dijo que era la Inmaculada Concepción, se reafirma y se muestra, sobre todo también se muestra algo muy interesante. Eh, tenemos mm, en la iglesia tenemos la mayor muestra del aprecio femenino que se tiene en el cielo. Porque no ha habido otra mujer ni otro hombre en la tierra que no tenga el pecado original. Fue una mujer la que tuvo, la Santísima Virgen es mujer, la que es sin mancha, la favorita de Dios. Por eso muchas mujeres que hacen esas marchas en los, en los lugares y sobre todo que se muestran como con aquella agresividad, permítame un poquito, con aquella agresividad para con la iglesia, pues están mal. Porque la iglesia es la que tiene la máxima representación de la mujer en la Santísima Virgen María. Y Dios ama tanto a la... No hay otro ser humano que tenga este privilegio. La única sin mancha es mujer. O sea que la que te puede enseñar todo lo de lo femenino, cómo debe ser una mujer, cómo debe comportarse, es la Santísima. Ese ejemplo es el único que te puede mantener en pie porque ella es la Inmaculada y es la reina del género femenino, la Santísima Virgen María, el ejemplo a seguir. Eva, es verdad que por una mujer entró la destrucción al mundo, entró el pecado, entró la muerte, pero también por una mujer entró la gracia, las bendiciones, la salvación, la esperanza. Por una mujer se salvó también la tierra, porque de una forma u otra la Santísima Virgen es pastora de la Iglesia Católica, es pastora de nosotros, porque si ella fue pastora de su hijo, también es pastora de nosotros. Y claro que es la segunda al mando después de Cristo, pues no hay otra persona más que la Santísima Virgen. Ahí estuvo ese dúo, esa pareja que sustituyó a la pareja rebelde de Adán y Eva, bueno, pues la pareja santa, la pareja pulcra, la pareja de nuevo Adán y nueva Eva, es la que nos redimió de todo el pecado. Ojalá y te quede claro esta información, sobre todo para que entiendas lo valioso que es aceptar a María, la Santísima Virgen, como Inmaculada desde un principio. Tiene sus problemas, muchos no quieren aceptar esto, los protestantes la desprecian, pero fíjate qué curioso, los protestantes le tienen miedo y pavor, y qué curioso, los demonios también.
Me llama mucho la atención recordar y traerlo aquí a colación el relato de Santo Domingo, cuando hizo por fuerza y por voluntad de Dios hablar a los mismos demonios. ¿A quién le tenían más miedo los demonios? Y es a la Santísima. Le tienen pavor, le tienen terror los demonios a la Santísima Virgen. Fíjate qué palabra usó el demonio tan dura, y pero a la vez tan llena de esperanza para nosotros. Dura para unos y esperanzadora para otros. Cuando dijo el demonio en las biografías de Santo Domingo, un suspiro de esa mujer, así dijo el demonio, vale más que toda la penitencia, que todas las oraciones, que todos los ruegos de los hombres, incluso de los ángeles. O sea, un suspiro, un susurro de esa mujer, así dicen los demonios, que es nuestra Santísima Virgen María, vale más que cualquier acto de penitencia que hagan un montón de hombres, mujeres o de seres humanos. Para convencer, para ablandar a la Santísima Trinidad. Qué bonito. Y esto es por voluntad de Dios, porque Dios así lo quiso. Su obra de arte maestra. No podemos decir que la obra de arte maestra es Jesucristo, porque Jesucristo es Dios, pero la obra de arte en las criaturas es la Santísima. La mano de Dios. Hay personas que se refieren muy bonito a la Santísima Virgen. ¿Qué es la Santísima Virgen? Decían, o ¿quién es la Santísima Virgen? Y han dicho ilustres que para definir a la Santísima Virgen se puede definir como la obra maestra de nuestro Redentor. La joya de la corona, lo mejor que Dios ha creado. ¿Es el mundo? No. ¿Los ángeles? No. Lo mejor que ha creado Dios, la Santísima Virgen. Es lo máximo. El demonio fue derrotado así. Así, así, así. Cuando se desató la batalla en el cielo, fue por aquel ángel que dijo, non servian Lucifer. Pero el demonio quedó destruido cuando dice la Santísima Virgen, hágase en mí según palabra. Esa humildad de la doncella de Nazaret lo aplastó. Acabó con él de un solo tajo y abrió la puerta para la salvación del género humano. Es muy importante que tengamos en cuenta estos misterios y sobre todo es muy importante que aclamemos a la Santísima Virgen después que a Jesucristo, obvio. Pero hay muchas personas que cambian la devoción a la Santísima Virgen por los santos. No, señores. Primero es la reina, pues los servidores. Primero es la reina. Y si nosotros tenemos esa idea en nuestra cabeza, vamos a poder decir, primero a mi madre. Madre, intercede a tu hijo por mí. Entiendo que soy pecador, entiendo que tengo muchas dificultades, debilidades, miedos, errores. Intercede a tu hijo por mí. Si nosotros realmente nos afianzáramos a la mano de la Santísima Virgen, si nosotros realmente hiciéramos caso a esas obras extras maravillosas que hizo la Santísima Virgen, por ejemplo, la aparición en la Salet, en Lourdes, en Fátima, en Garabandal, etcétera, no hubiera tanto condenado. Y creo que con eso abarco todo. Nosotros hubiésemos hecho caso de la Santísima Virgen, no hubiera tanto condenado. No hubiera tanto condenado. Te lo puedo asegurar. Ojalá te haya servido esto para que medites un poquito la reflexión sobre la Santísima Virgen y hoy que celebramos la Inmaculada Concepción. Yo no soy especialista, no me siento digno de hablar de la Santísima Virgen porque la verdad soy muy ignorante. Sin embargo, te doy las pistas, las bases para que tú por tu cuenta empieces a adquirir más sabiduría. Y creo con la confianza en Dios, el Espíritu Santo te va a iluminar este precioso misterio de cómo llegó sin mancha la Santa Mujer para ayudarnos al género humano, para rescatarnos. ¿De quién? De las garras del infierno. Gracias por acompañarnos y llegar a esta parte del video. Ojalá te suscribas y lo compartas y sobre todo te sirva para que te impulses y estudies un poquito más acerca de la doncella de Nazaret, la que derrotó con su humildad a la serpiente de un solo golpe. Hasta pronto y bendiciones.